Continuamos en Café Sin Dos, que damos la bienvenida al doctor Mauro Andino, con quien vamos a conversar sobre el trámite del juicio político. Doctor, muy buenos días. Ayer, posicionando de que actúe la Corte Constitucional y destituya a los asambleístas que dieron el voto afirmativo para que continúe el juicio. ¿Qué opinión le merece? Muy buenos días, estimado doctor. Muy buenos días, César. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir con ustedes. Mire, si es que aquí alguien incumplió el dictamen de la Corte Constitucional, se llama asambleísta Fernando Villavicencio y asambleístas de minoría en la Comisión de Fiscalización. Y le doy las razones. El informe que ellos pretendieron que sea aprobado le mencionaba cerca de una veintena de veces al expresidente Correa y otras tantas al expresidente Moreno. Pregunto yo, ¿el juicio político que admitió la Corte Constitucional era contra Correa y Moreno o era contra Guillermo Lasso? Mencionaban cuestiones del año 2009, 2010, 2011, en fin, sobre cuestiones petroleras de gobiernos pasados, que si quieren investigar o fiscalizar está bien que lo hagan, más allá de que a nivel parlamentario no se puede enjuiciar políticamente a expresidentes de la República, pero si quieren presentar una denuncia en la fiscalía, por ejemplo, háganlo y que se investigue, pero no pueden pretender confundir los hechos objeto de la investigación de un caso puntual que la Corte admitió, un contrato firmado entre la empresa pública petrolera Flopec con un pool naviero de barcos, de buques, llamado Amazonas Tankers, y esta compañía Amazonas Tankers le alquila sus buques a Flopec para trasladar crudo petróleo desde nuestro oleoducto hacia otros mercados internacionales. Sobre esa cuestión es la infracción constitucional que se le imputa a Guillermo Lasso por la infracción constitucional de peculado. Consecuentemente, ellos han sido los que han desbordado los márgenes del pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero además, los mismos asambleístas que presiden la Comisión de Fiscalización imposibilitaron, evitaron de forma abrupta y autoritaria que se vote por las observaciones que asambleístas de UNES previamente habían incorporado a través del sistema DTS, que es el sistema informático por el cual usted como legislador tiene que ingresar sus aportes. Luego otra legisladora mocionó que se vote sobre estas observaciones, pero como previamente la moción del asambleísta Cordero no había tenido los votos necesarios para aprobar ese borrador de informe, ¿sabe qué hizo el asambleísta Villavicencio? No dio paso a la moción que planteaba, y eso es lo que corresponde en derecho, eso es lo que dice la ley de la función legislativa y el reglamento, que se vote por la siguiente moción, ya que la anterior fue negada, no tuvo los votos. ¿Sabe qué hizo el asambleísta Villavicencio? Clausurar, cerrar abruptamente la sesión y no tomar votación. Y de eso casi nadie dice nada. De eso un montón de actores guardan silencio absoluto. Y luego, muy astutamente, dice que como se necesita un informe, aunque el informe de él no haya tenido los votos, entonces ese es el informe que se debería enviar al presidente de la República. Pero ¿en qué país del mundo se ha visto que un informe que no tuvo los votos para ser aprobado sea el documento que tenga que ponerse a consideración cuando él evitó que exista un informe? Porque si es que él sometía a votación esas observaciones, probablemente se aprobaban y al final se habría aprobado el informe con esas modificaciones, pero no lo permitió. ¿Y luego qué correspondió entonces? Aplicar el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que señala, con esto cierro, que cuando no existan los votos necesarios para aprobar proyectos de ley o los informes de procesos de fiscalización, en este caso un juicio político es parte de un proceso de fiscalización, y no existieran los votos para aprobar estos informes dentro de los plazos de ley, quien tendrá que resolver aquello para que se continúe con el trámite pertinente es el Pleno de la Asamblea como máximo órgano de la función legislativa.
Estimado doctor, aquí aclarando algunas cosas. El informe de minoría que tanto hablan ellos, que no se podía dar espacio y todo lo demás, el informe de minoría era el informe de ellos, porque tienen solo 4 votos. Pues. Eso solamente de ellos era el informe de minoría. Ahora, entendiendo para que la gente más o menos se guíe, el día sábado, al menos en lo personal, yo esperaba que presenten claro el informe, el que tenían como borrador, y que se debata dentro de la comisión de fiscalización y se aporte con ciertas otras observaciones que se hagan a este. Y de ahí sí votar una vez acabado el debate, ¿no? Una vez que hayan todos puesto sus observaciones y que salga un informe de toda la comisión. Pero lo que quiso es imponerse el informe que se hizo días antes y en el que no recomendaba el juicio político. Desde ahí hay fallas en el procedimiento, doctor. Mire, César, es inaudito cómo construyen relatos de forma bastante audaz, también debo reconocerlo, al decir que no se podía considerar ni votar el informe de minoría. Oigan, señores, pero si el informe de minoría fue el de ustedes, Claro. ustedes no tuvieron los votos para aprobar ese informe. El informe de mayoría era el de los 5 asambleístas restantes que sí querían recomendar el juicio político. Pero es impresionante la capacidad que tiene el asambleísta Villavicencio para darle la vuelta y engañar a la opinión pública, decir es que la ley no permite someter a votación un informe de minoría. Chévere, entonces no ponga en consideración su informe, porque usted es el que está en minoría, usted es el que no tiene los votos para aprobar el informe. Mire, una serie de argucias jurídicas, de leguleyadas, solo basta que la gente haga un poco de memoria. Desde que empezó a sustanciarse el juicio político en la comisión que preside el señor Villavicencio, él empezó a invocar normas del Código General de Procesos como si esto fuera un juicio ordinario. Se inventó un plazo de 72 horas para que los legisladores disque definan la pertinencia, la conducencia de las pruebas. Es decir, una serie de trabas, una serie de inventos, como si un juicio político tendría una naturaleza de un procedimiento ordinario en la justicia ordinaria, cuando el juicio político tiene sus propias reglas que están señaladas en la ley orgánica de la función legislativa. No obstante, de todas estas tretas, existe el 142, hay un precedente además que ocurrió en la misma comisión de fiscalización, vaya coincidencia, cuando asimismo se estaba enjuiciando políticamente a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Y recordará, César, qué es lo que hizo el señor Villavicencio. No aprobó el informe en los plazos establecidos, dijo que ya precluyeron los plazos y que como ya habían precluido los plazos, entonces ya no había cómo hacer nada y que el juicio político ahí se moría. En buena hora, en ese entonces, el presidente de la Asamblea le dijo, vea, remítame todo el expediente, no me interesa si hay o no hay informe, si usted cumplió o no dentro de los plazos, porque el artículo 142 me faculta a mí como presidente poner esto en el orden del día en el pleno de la Asamblea. Y así se resolvió y el proceso político continuó y al final fueron censurados y destituidos. Lo mismo se está haciendo hoy en día. ¿Por qué? Porque se actuó mal por parte de quien preside la Comisión de Fiscalización. Sí, efectivamente, el señor Villavicencio nos ha tenido acostumbrados a culparle a la secretaria de no pasar los uniformes, de guardarse los informes para no cumplir el plazo. O sea, efectivamente, sabemos cómo es. Ahora, se habla de ilegalidades. O sea, ese es el discurso que tienen la bancada de gobierno especialmente. Pero ellos hablan de ilegalidades y el señor presidente dice, voy a la Asamblea a defenderme. Entonces, ¿va a avalar esa supuesta ilegalidad, doctor? Pero además es muy importante señalar lo siguiente, César. El informe de la Comisión de Fiscalización, a pesar de que no recomendaba o recomendaba el juicio político, al final del día no es un documento vinculante, ni de obligatorio cumplimiento para los legisladores. Solo es un acto de simple administración, un insumo, si usted quiere, para que los legisladores tengan algo más de elementos para mejor resolver
pero lo de fondo, porque aquí yo les he escuchado a algunos colegas también decir, ¿y sobre qué se va a defender pues el presidente Lasso si no hay informe? Señores, no confundan a la gente. En el pleno de la asamblea, el día que comparezca Guillermo Lasso, él primero va a escuchar durante 2 horas la intervención de los dos interpelantes. Y es sobre la base de esa interpelación que el presidente Lasso tendrá que hacer uso de sus 3 horas, que en cambio la ley le faculta, para él contradecir, contraargumentar esa interpelación. Luego los interpelantes tienen 1 hora más para replicar y luego el presidente Lasso tiene 1 hora adicional. Sobre la base de la interpelación es que él tiene que defenderse y sobre la base de la interpelación es que el pleno tendrá que resolver sin perjuicio de que además los asambleístas, cualquiera de los 137, por supuesto, por fuera ya de los interpelantes, pueden pedir la palabra y hablar por 10 minutos cada uno sin derecho a réplica. Y esos argumentos son los que servirán para que al final se vote a favor o en contra de la censura y de la destitución y se tenga una resolución motivada al respecto. Estimado doctor, el proceso continúa, como usted bien nos ha explicado, esto ya será posiblemente luego de que haya este cambio de autoridades el 14 de mayo. Sin embargo, todavía se habla del fantasma de la muerte cruzada. ¿Tendría causales el señor presidente para hacerlo? Porque si no se entendería que él está evitando el juicio político, lo cual obviamente no sé si la Corte Constitucional vea con buenos ojos el que se firme un decreto justo cuando va al juicio político. Mire, César, es verdad que la Constitución no señala controles o candados para 2 de las 3 causales que puede ejercerlas o activarlas el presidente Lasso. ¿Cuáles son estas 2 de 3 causales que no necesitan dictamen de la Corte? 1, si es que el presidente considera que la Asamblea está obstruyendo de manera reiterada e injustificada la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Esta causal no se adecua porque los hechos señalan que apenas el presidente Lasso ha enviado 6 proyectos de ley a la Asamblea en 2 años de gobierno. Y no es que los 6 proyectos le han sido negados y archivados. Los 6 proyectos, apenas uno de esos fue negado y archivado. Los 5 restantes han sido o aprobados con modificaciones que obviamente las puede hacer la Asamblea, o incluso uno de ellos, la famosa reforma tributaria que tanta polémica causó, se publicó de forma íntegra en el registro oficial ante la falta de pronunciamiento de los legisladores. Es decir, aquí no ha existido un bloqueo por parte de la Asamblea. De hecho, 2 proyectos de ley reformatorios al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, uno de uso progresivo, racional y proporcional de la fuerza que envió el propio presidente Lasso, fue aprobado por la Asamblea. Las reformas de la Ley de Comunicación fueron aprobadas por la Asamblea. Consecuentemente, no hay ninguna obstrucción a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Acaso que los asambleístas manejan el presupuesto? ¿Acaso que ellos destinan las decisiones, si se construyen o no escuelas, hospitales, si se compran o no medicamentos? Eso es responsabilidad del presidente. Y la otra causal que podría invocar él es grave crisis política y conmoción interna. Pero aquí yo sí quisiera ver cómo motiva él esta causal. Porque en junio del año pasado, cuando hubo 18 días de protestas y la propia asamblea quiso invocar la muerte cruzada, ¿qué es lo que dijo el abogado del presidente Lasso? Que no se adecuaba, que no existía grave crisis política y conmoción interna, a pesar de que estábamos en 18 días de movilizaciones, que hubo muertos y heridos. Si en ese momento para el gobierno no hubo grave crisis política y conmoción interna, ¿cómo entender entonces que ahora se quiera invocar la misma causal si indudablemente no estamos atravesando el mismo momento? No obstante de aquello, reitero, no hay control de la Corte, pero tampoco es que ese decreto de disolución del presidente puede ser cualquier papel mojado o cualquier servilleta sucia.
tiene que motivar, tiene que argumentar el por qué él considera existen razones suficientes para adecuar esos hechos a la causal que le está invocando. Caso contrario, podría meterse en problemas jurídicos y podría intervenir la Corte. Estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros. Realmente es importantísimo sus comentarios y para nuestra audiencia, porque así nosotros podemos guiarnos. Entre tanto criterio de tanto colega suyo que hoy ha asomado como constitucionalista, como experto, inclusive ayer nos asomó un experto en derecho administrativo que decía que hay que destituir a los asambleístas porque la Corte Constitucional ya tiene que pronunciarse. Es importantísimo tener un criterio apegado a la ley. Estimado doctor, su mensaje final a nuestra audiencia. Vea, yo solo le diré, César, que de los temas que yo no sé, yo no me meto a hablar. Yo puedo conocer en términos generales sobre derecho penal, porque obviamente también eso estudié en la universidad. Puedo conocer en términos generales sobre derecho administrativo, pero como no soy especialista en esos temas, jamás me metería a hacer opinión pública sobre casos complejos y de tanta trascendencia de materias que yo no conozco. Pero lamentablemente, algunos colegas, con todo respeto les digo, por sus afectos políticos hacia el presidente Lasso, han querido aparecer como especialistas en derecho parlamentario, en derecho político, en derecho constitucional y hasta en ciencia política, que también atraviesa este tema del juicio político. Es una pena porque denigran a la profesión y también se denigran ellos. Un abrazo, estimado César, y siempre gustoso de compartir con usted y con su audiencia. A las órdenes. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Mauro Andino que ha estado con nosotros aquí en Café Sin Rosca. Continuamos luego de este corte con más aquí en Hoja de Ruta Radio.